Aunque el término utopía proviene de la obra homónima de Tomás Moro, la necesidad de imaginar una sociedad ideal, más justa, más armoniosa y pacífica, es tan antigua que resulta imposible fechar. Según los relatos referidos por Dion Crisóstomo, Herodoto o Plinio el Viejo, la historia está llena de intentos de hombres y mujeres que han planeado sociedades en donde los seres humanos pudieran alcanzar un estado de mayor felicidad. La distopía, en cambio, es más moderna. Se atribuye la primera utilización documentada del término a una intervención de John Stuart Mill en 1868, pero fue sobre todo durante el siglo XX cuando alcanzó un auge en la literatura, el cine y la novela gráfica. Tanto las primeras como las segundas se inspiran en la realidad y hacen una crítica de ella. En ese sentido, fungen como puntos de referencia, blancos hacia los cuales las reformas políticas deberían apuntar, o por el contrario, alejarse a toda costa. Las utopías y las distopías reflejan con frecuencia los anhelos y las inquietudes de toda una sociedad. Como decía don Alfonso Reyes, la utopía y la distopía, agrego yo, son asuntos relevantes para todo un orbe de sociedades humanas. Muy buenas noches. Hoy nos vamos a interesar por qué caminos toma la imaginación cuando nos encontramos en las fronteras de la tecnología. Tenemos muchísimo gusto de estar acompañados hoy por Alma Piñeiro. Muchas gracias, Alma, por estar aquí. Gracias por invitarme. Alma está aquí de nuevo con nosotros. Ella es bióloga, especialista en genética molecular de las plantas, ingeniería genética y agronomía. Algunos de ustedes ya la habrán visto. Estuvimos platicando ya de daños colaterales en los transgénicos, en particular en las plantas que nos comemos. Todos los programas, si quieren escuchar el inicio de estas conversaciones, se encuentran en YouTube. Y me da muchísimo gusto, Alma, que vamos a poder continuar sobre estas ricas charlas en torno a la ingeniería de la vida. Por supuesto, sí, pues bueno, platicaremos sobre tecnologías que están en ciernes y que podrían parecer ciencia ficción y no lo son. Y no lo son. Vamos a empezar con un pequeño cuestionario, como hacemos con muchos de nuestros invitados, para conocerte un poco más a ti, Alma. ¿Qué nos dirías? Respuestas muy cortas. ¿Cuál sería tu escenario de ficción apocalíptica más temido? Yo creo que el más temido para mí sería la pérdida total de la diversidad. ¿Cuánto tiempo de existencia le das, así si tuvieras que apostar ahorita conmigo, ¿no? A tu casa, ¿cuánto tiempo dirías que le das al ser humano de existencia? Ay, si no seguimos en la trayectoria actual de agotamiento de los recursos naturales, de pérdida de diversidad genética, de contaminación del ambiente y de nosotros mismos a través de esa misma contaminación, yo creo que nuestra especie puede durar varios millones de años. Si no paramos esta tendencia general, pues yo creo que para donde vamos no más de un milenio. Tú que estás metida en agronomía, en todas estas industrias tecnológicas que ahorita se interesan por rendir más, hacer más productivo el campo, me imagino que hay corporaciones que no forzosamente te gustan. ¿Qué corporación harías desaparecer de la faz de la Tierra? Mira, más que una corporación particular, porque se pueden dar nombres, ¿no? Y corporaciones que, por ejemplo, monopolizan una parte importante del reservorio de semillas, que yo estoy muy familiarizada con ese tema, pues ahorita es Bayer, ¿no? Después de que se fusionó con Monsanto. Y Bayer además tiene una línea más bien farmacológica y biotecnológica aplicada a humanos. Pero más allá de decir Bayer, yo creo que el asunto es el esquema de corporación como están operando ahorita, en donde las corporaciones tienen derechos como si fueran personas, pero no tienen responsabilidades como si fueran agentes morales, ¿no? Y con un sesgo de cómo pueden modificar las voluntades políticas dado el dinero que tienen. Yo creo que lo que habría que cambiar es ese esquema de cómo están operando las corporaciones hoy por hoy, ¿no? De acuerdo. Por último, como científica, ¿de qué descubrimiento te hubiera gustado ser la autora? ¿O qué hallazgo? Sí, bueno, Barbara McClintock, que fue una investigadora de Estados Unidos, ella, utilizando maíz como sistema de estudio, se dio cuenta que había algunos maíces en donde de repente había unas pigmentaciones en los granos y en otros granos no. Y haciendo estudios, en su momento se dio cuenta que eran secuencias de ADN móvil,
que es otra cosa que parece de ciencia ficción. Se llaman transposones y hay muchas categorías de ADN móvil. Y Bárbara fue una pionera en ese tema. Además, ella lo descubrió en 50, 60, 70 de la década pasada. Y creo que el proceso, ella no estaba utilizando herramientas moleculares que tenemos hoy en día disponibles. Entonces, el haber podido inferir cuál era la base, digamos, molecular de lo que estaba viendo en sus plantas de maíz me parece muy, muy notable. Te deduce el poder de deducción y Exacto, de análisis. Sí, sí, sí. Y mucha de la genética, ahora cuando a veces con los estudiantes les pregunto qué es genética y me definen un gen, y es así de no, estamos hablando del estudio de los patrones de herencia y que hay en los seres vivos. Les digo, y muchas de las cosas de genética se infirieron sin saber que era un gen, ¿no? Entonces, ese tipo de descubrimientos que tienen que ver con no nada más la tecnología que está a nuestra disposición, que es muy útil, sino con el proceso de inferencia lógica y de etcétera, eso me parece muy, muy notable. Y el descubrimiento de Barbara McClintock me parece una cosa genial, ¿no? Qué científico. Como una científica totalmente hecha y derecha, mi querida Alma. Qué placer tenerte aquí. Vamos a entremos de lleno a la ciencia ficción que no es ficción. ¿Qué descubrimientos te hacen, o qué productos tecnológicos, o qué innovaciones te hacen pensar ahorita que sería ciencia ficción cuando no lo es? Pues unos de los que han sido sonados, hay varios que han ido siendo mencionados en los últimos tiempos. Uno de ellos es lo que le llaman los RoboBees o Robot Bees o abejas robot, que son pues pequeños robots, miniatura, muy pequeños, cuya creación ha implicado innovaciones a nivel de la física de materiales, de la manera en la que pueden hacer que estos mini robots vuelen, etcétera. Pero en el 2013 se publicó uno de los primeros artículos por un grupo de Harvard en donde se mostraba que habían generado lo que le llamaron un prototipo de RoboBee, ¿no? Todavía tenía que estar conectado a una fuente eléctrica, o sea, no es una tecnología que pensamos que va a estar para disposición del público pronto, pero todas las innovaciones que se están generando en sentido de hacer insectos mecánicos con diferentes fines son bastante interesantes y creo que a mucha gente le puede parecer de ciencia ficción. Pero a ver, estas abejas, ¿cuál sería su función? Me imagino que no pueden crear miel. No, por supuesto, no. Miel no pueden generar. Estas abejas o RoboBees lo que están pensando hacer es para que cumplan la función de polinización de los cultivos en particular, porque de lo que nos comemos la humanidad, o sea, de las principales plantas cultivadas, 2/3 de esas plantas son polinizadas por insectos, y de los insectos que polinizan, las abejas son de las más importantes. Y en el contexto de que desde hace varios años tenemos un problema en donde está habiendo muertes masivas de colmenas de abejas, que todavía no se entiende muy bien por qué, pero parece estar asociado con el uso de ciertos pesticidas que las afectan. Pues bueno, a la par de eso han estado saliendo estas iniciativas para sustituir a las abejas biológicas con estos mini robots que puedan llevar polen de una flor a otra, ¿no? Se dice mucho, yo por lo menos lo he escuchado en algunos planteamientos y escenarios distópicos, que la desaparición de las abejas significaría desaparición de una muy buena parte de la vida. Esto sería como para paliar esta desaparición que está en curso. ¿Podemos realmente paliar hay una posibilidad de que estas abejas funcionen de esa manera, que logren sustituir a las abejas reales? Y la otra pregunta sería, ¿son mejores? O sea, ¿estamos mejorando la especie de las abejas? Bueno, si van a poder sustituir a las abejas que conocemos, voy a decir biológico, que es un poco raro, pero con estas abejas androides, digamos, si lo vamos a lograr, quién sabe, porque ahorita lo que lograron es que volaran, ¿no? Y que pudieran volar y regresar, etcétera, pero falta que puedan, por ejemplo, detectar la diferencia, encontrar flores de cierto cultivo y además asociar esa flor con la flor del cultivo de al lado y poder llevar el polen de un lado a otro, ¿no? Entonces van a tener que tener un sistema de reconocimiento visual o de olfato muy sofisticado. Entonces yo no sé hasta dónde vamos a llegar a eso. Que están habiendo muchos avances tecnológicos que permiten pensar que no es descabellado del todo, es cierto, ¿no? Ahora, si van a poder sustituir a las abejas, pues a lo mejor en la función de la polinización, pero es muy probable que estos insectos robóticos, a pesar de que puedan ser polinizadores para algunos cultivos, pero
Tenemos muchas especies de plantas que no son cultivos, pero que sin embargo son importantes para mantener, digamos, los ecosistemas y los agroecosistemas asociados. Entonces, que vayan a ser un sustituto perfecto, no lo creo, ¿no? Y además no van a producir miel. Eso sí, está tristísimo. ¿no? Entonces, eso no. Luego yo a veces tiendo a pensar, yo creo que es por la generación de la que somos, en donde crecimos con mucha basura y ahora tenemos un problema de los plásticos en los océanos, etcétera, etcétera, es que muchas de estas tecnologías no se piensa cuál es lo que se llama el ciclo completo de la tecnología, ¿no? Generamos las abejas, quizás sirvan para lo que se están pensando, también podrían ser utilizadas para fines bélicos, ¿no? Pero bueno, pensando en la parte positiva de polinización de cultivos, y luego cuando se te rompe tu mini robot abeja, o sea, vamos a generar una cantidad de basura, ¿no? Pero es que hay manera de ver el ciclo completo. ¿No son ciclos tan largos que es viable ver el ciclo completo de una de estas invenciones? Pues yo creo que sí. Algo fundamental, ¿cuánto duraría una abeja robótica? Quién sabe, probablemente mucho más que una abeja biológica, que pues, pueden durar un año. Sí, tiene la ventaja de la inmortalidad, etcétera, ¿no? En cierto modo. Pero una vez que se descomponen y a lo mejor ya no es económicamente viable repararlas o ya están pasado el punto de reparación. O hay unas mejores. O hay unas mejores, porque además, claro, empezamos en esta carrera tecnológica de un nuevo modelo, ¿no? La abeja 2.0, la 3.0. El asunto es qué haces con todos esos componentes, esos plásticos, esos metales, esas aleaciones, ¿no? Que están generando estos microrobots que les llaman abejas, ¿no? ¿Pero tú crees que sí se puede, entonces sí se puede prever un ciclo completo de cualquier invención, de este tipo de invenciones? Sí se puede prever, es que tengo como esta impresión de la entropía, entalpía, de se mueve ¿no? el típico batir de ala de mosca y cambia todo, claro, de cualquier introducción, y creo que hemos sido víctimas, lo hemos visto a través de la historia, que cualquier nueva introducción o cualquier acto que hace el hombre sobre la naturaleza, el desequilibrio toma muchos años. Sí, o sea, creo que no va a ser un proceso rápido, pero creo que en muchas de las innovaciones que hemos presenciado en el último siglo y medio, generación de nuevos químicos que no existían en la naturaleza, etcétera, que es parte de la creatividad humana, nunca se piensa qué vamos a hacer con eso cuando se vuelva basura, ¿no? Y pues estas tecnologías también. Entonces, como que yo creo que un gran avance que podríamos tener hoy por hoy los científicos de diferentes áreas del conocimiento es pensar, sobre todo aquellos que están metidos en la generación de artefactos o de bioartefactos, es qué voy a hacer cuando deje de funcionar, cómo lo reciclo, cómo lo reuso. Claro, haber una legislación de eso. ¿Sabes qué? Vamos a tener que poner una pausa. Sí, sí. ¿No? Nos vamos a un corte y volvemos. Hablar, bueno, esto de las abejas ya ha sido tratado en distopías. Pienso, por ejemplo, en Black Mirror, en lo que son los anuncios, piensen en las distopías con abejas. Nos vemos después de este corte. Hola, yo soy Héctor Gonis, historiador egresado de nuestra universidad y ahora me encuentro en tierras españolas haciendo el posgrado en Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid. Y es desde este lugar donde les grabo esta colaboración para seguir hablando acerca de utopías, el tema de este mes de revista de la universidad. A mis espaldas se encuentra nada menos que el Museo de América. Y fijémonos por favor en su arquitectura. Es un edificio construido ex profeso para ser el museo y si nos percatamos tiene arquitectura conventual. Esto fue hecho para simbolizar la conquista espiritual que se dio en el continente americano desde los años 1500. Y es que pongámonos a pensar, América, durante un buen rato, fue un lugar de sueños utópicos. Se creía que en este lugar podría haber grandes cosas y ser el punto de partida para grandes proyectos. Por un lado, pensemos en todos los viajeros, los expedicionarios que llegaron a ver este nuevo continente. Creyeron que aquí encontrarían lugares que habían buscado durante mucho tiempo en Oriente, en África y en otros sitios. Creían que encontrarían, vamos a ver, la fuente de la juventud, el dorado, incluso el paraíso terrenal. Y lo buscaron incesantemente. Y por otro lado tenemos a los frailes y los sacerdotes, aquella conquista espiritual de la que hablábamos. Y es que pensemos, estamos en los 1500, en España se está viviendo nada menos que la Reforma Luterana. Y la Iglesia Católica creerá que aquí, América, es una tierra llena de oportunidades, porque aquí no ha llegado la herejía protestante. Aquí se puede realmente predicar el catolicismo y llevarlo a donde debería estar. Así que para unos y para otros, América será una tierra de utopías. Podrá ser el lugar de donde podamos partir para llegar a eso que tanto hemos anhelado.
Esta es la reflexión desde aquí, desde tierras españolas. América, nuestra América, un continente que fue tierra de utopía. La pregunta ahora es, ¿lo sigue siendo? ¿Lo seguimos consiguiendo como tal? ¿Y por qué no en todo caso? Envío un fuerte, fuerte y caluroso abrazo madrileño desde estas tierras donde ya comienza a hacer frío. Hasta la próxima. Estamos de vuelta con Alma Piñeiro, hablando de las fronteras de la tecnología, donde ya no sabemos si estamos en la ciencia ficción, ¿no?, o en la realidad, y qué escenarios, ¿no?, puede llevarnos, a qué escenarios pueden llevarnos qué mundos desconocidos podemos llegar a partir de aquí, ¿no? ¿Qué puede suceder? De hecho, en la imaginación muchos de estos inventos son base para las distopías. ¿Tú crees que son fundados estos miedos ante las tecnologías? Yo creo que una gran ventaja de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción, la buena literatura de ciencia ficción, o sea, cuando ya salimos de vampiros y zombies, que también son interesantes, pero ya están muy choteados, ¿no?, es plantearnos preguntas que en el fondo son filosóficas, ¿no? O sea, yo creo que ese es un aporte de la ciencia ficción. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es cuestión de tener miedo de los nuevos artefactos que se están generando, no necesariamente decir, no vamos a seguir avanzando el conocimiento humano, no vamos a seguir utilizando la creatividad humana, pero sí pensar, así como te decía que con los robots abeja, también hay que pensar qué va a pasar cuando ya dejen de funcionar y se vuelvan basura, ¿no? En el escenario de que eventualmente lleguen al ambiente, con otros artefactos que son biológicos, que ya no son, que son verdaderamente biológicos, también hay que pensar en cuál pueden ser las implicaciones de que entren al ambiente y empiecen a interactuar con los organismos, tanto para los que están diseñados como los demás que pasan por ahí, ¿no? Y yo creo que algo que sería muy importante, entonces no es tenerle miedo, pero sí hay que tener precaución, ¿no? De hecho, en Europa se inventó un concepto que se llama principio de precaución. Está más enfocado en sustancias que se introdujeron al ambiente y que empezaron a notar que podían causar daños, ¿no? Y aunque no hubiera todo el trabajo científico que te valida el hecho de que hay un daño comprobado al 100%, cuando empiezas a ver señales de alerta, el principio de precaución te dice detente y ponte a investigar cuáles son los impactos que puede haber, ¿no? Antes de, digamos, es como la idea de vamos a tapar el pozo antes de que se ahogue el niño porque le está dando vueltas ahí y está caminando de puntitas alrededor. Un caso muy claro fue el asbesto en Europa, ¿no?, que se utilizaba para los techos y que, bueno, luego se dieron cuenta que era altamente cancerígeno. Y ya había sugerencias de que era dañino al sistema pulmonar, pero se tardaron mucho en quitar el asbesto. Entonces, en el sentido de los avances de frontera, yo creo que hay que sentarnos a pensar primero cuáles son las implicaciones cuáles son nuestros artefactos que no vamos a poder controlar. Y sobre todo si estamos trabajando con seres vivos, tenemos que considerar que se van a salir de nuestros mecanismos de control, o sea, que la vida no es un laboratorio. Creo que la palabra control es muy importante aquí, ¿no? Creo que hay un miedo fundamental a la pérdida de control, ¿no?, sobre los artefactos que creamos, ¿no? Sí. Incluso ser sometidos por ellos, ¿no?, a su sí. lógica, sí, una sí, lógica suprahumana, ¿no? Superhumana. Claro, o muchos de los miedos con la inteligencia artificial, por ejemplo, así en la cultura popular, pues están las películas de Terminator, ¿no?, en donde se generaban estos androides que tenían un pensamiento, ¿no?, que eventualmente se dieron cuenta que para qué querían trabajar para los humanos si podían ellos controlarlos, ¿no? Exacto, se revierte la relación de control. Fíjate que me gustaría regresar un poquito a lo que mencionabas acerca de los riesgos y la responsabilidad. No hay, o sea, ¿qué tan sana es la relación entre quienes toman este riesgo y quienes lo pagan? O sea, este riesgo es tomado por ciertas empresas, universidades, corporaciones, ¿no? Pero ¿son realmente responsables? O sea, ¿van a pagar el daño de alguna manera? Yo creo que esta es una muy buena pregunta, poniendo un ejemplo concreto, ¿no?, que ya ocurrió, digamos, más allá de lo que podría ocurrir. Porque en estas distopías de ciencia ficción también el problema es la pérdida de control y además a quién se beneficia, ¿no? O sea, qué injusticias sociales se ven perpetuadas utilizando tecnología. Por ejemplo, eso es uno de los temas de la ciencia ficción en general, ¿no? Y en el caso de estos artefactos como derivados de biología sintética, de edición genómica, de cosas que ya existen, ¿no?, y que estaban en la frontera del conocimiento, el asunto es que como está el esquema de producción de este tipo de artefactos, terminan siendo innovaciones privadas que van a beneficiar a una corporación o a una entidad privada, pero dado que van a ser liberadas al ambiente,
eventualmente los riesgos y los posibles daños van a ser de índole pública. Y en un escenario ahí sí distópico, pues tendría que entrar el Estado, tendrían que entrar otros agentes que no son los que crearon estos artefactos. Entonces, al final, los daños serían públicos. Claro, como un beneficio privado, pero un daño público en caso de que se de que no salga del carril. Exacto, que no funcionen exactamente como se tiene pensado, ¿no? Mira, desde Tomás Moro y pasando por Marx, ¿no? Una gran mayoría de las utopías plantea, ¿no?, la colectivización de los bienes. En este caso, o sea, me confrontas a pensar que el desarrollo actual se opone de algún modo a lo colectivo. O sea, hay una manera de llevar investigación de frontera que sea más colectiva y menos privada. Yo creo que sí la hay, pero que hoy por hoy en las universidades y obviamente en los centros de investigación privados, ¿no? El esquema de producción de cosas van en contra de eso, van en contra de van en contra de la colectivización de los bienes, ¿no? Por ejemplo, algunas de las plantas que están genéticamente modificadas, el transgen o la variante genómica que van a hacer con diferentes tecnologías, al final están patentadas. Esto es gravísimo, es como privatización de la vida. Sí. Hoy por hoy, y nuestro país no lo permite, no se pueden patentar seres vivos, ¿no? Sin embargo, se pueden patentar innovaciones que incluyen a un ser vivo al que le introduces una secuencia genética nueva. Eso en Estados Unidos no, y en otros países, no en nuestro país. Pero, por lo tanto, esta modificación genética sirve como una especie de etiqueta de propiedad, ¿no? Y en los hechos lo que puedes hacer es ir privatizando cosas que siempre han sido consideradas bienes comunes, por ejemplo, como las semillas. Entonces, sí, si Marx y Tomás Moro pensaban en la colectivización como un escenario idílico, en contra de lo que era la privatización, pues de hecho el esquema actual de generación y uso del conocimiento aplicado, pues les da un poquito la razón, porque lo que estamos haciendo es también privatizando partes de la vida. Sí, hemos ido en sentido contrario, cada vez hemos acentuado el problema de la privatización más profundo, ¿no? Uh-huh. Como privatizar cada vez más, incluso la tecnología y hasta la vida. Es increíble. Tú, si hay otro tipo de modelo entonces posible, hablas de granos, de abejas, estamos, digamos, en el ámbito del campo. ¿Qué alternativas hay? Hay otros modelos de cultivo que no impliquen ninguna de estas modificaciones, ninguno de estos paquetes tecnológicos, pero que sean sustentables, o sea, que puedan realmente sustentar un país entero. Yo creo que sí hay modelos que se han probado que son bastante robustos y resilientes, como son, por ejemplo, los modelos de policultivo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el modelo de la milpa, ¿no? Que es básicamente... El típico es maíz, frijol y calabaza sembrados juntos, ¿no? En una parcela agrícola, y entonces cada uno provee, además ocupa diferentes partes del sustrato, provee de diferentes cosas a una planta a la otra, y además como nutrimentos a los humanos, pues provee de diferentes nutrientes. Ahora, la milpa y otros sistemas de policultivo, por supuesto que se pueden mejorar y se pueden innovar, ¿no? No es tampoco una propuesta de que nada nos quedemos con el conocimiento que se generó hace miles de años y que se sigue innovando a pequeña escala. O sea, podemos hacer cosas así, pero creo que la manera en que hacemos estas innovaciones tiene que cambiar. Primero, sin un esquema que sea de patentamiento y de privatización. Segundo, creo que hay que trabajar con los actores involucrados, porque muchas veces a los agricultores se les pone como recipientes pasivos de nuestras innovaciones, ¿no? Lo que nosotros, científicos que estamos metidos en un laboratorio, a veces no salimos de ahí, pensamos bien intencionadamente que les puede ser útil, ¿no? El ejemplo de las abejas robot, pues ¿por qué no primero vamos a ver qué está matando a las abejas, ¿no? A las biológicas, a las que ya existen y que se ve que llevan milenios siendo utilizadas y que son muy buenas polinizadoras. Entonces, quizás en vez de invertir millones de dólares en generar microrobots, podríamos también invertir otros millones de dólares en ver por qué se están muriendo, ¿no? Y entonces llegar a la causa y tratar de modificarla, porque efectivamente la alimentación humana pende de la polinización, sí, ¿no? De acuerdo, y hablas de esta separación, digamos, estas dos entidades, que es la persona que está en el campo cultivando y los laboratorios, los agrónomos e incluso las empresas. ¿Cómo son recibidos los agrónomos por los campesinos en México? O sea, es como ¿hay un culto o una admiración por la ciencia y la ayuda, o hay cierta resistencia? Yo creo que hay de los dos escenarios. O sea, sí. no... Ahora, bien, cuando se llega a campo, pues en algunos lugares sí es como esta imagen del maestro, ¿no? Y en México tenemos la intención de que la maestra tiene la razón, ¿no?
como este respeto por la persona que tiene más conocimiento formal que uno, ¿no? Entonces, en muchos lugares están dispuestos a escucharte, y en muchos lugares, sobre todo si eres agrónomo, que yo no soy, es ni modo, pues también tienen problemas concretos. Te dicen, mire mi parcela, mire esto, qué sugerencia me da, qué le puedo poner qué le puedo echar, ¿no? Para mejorar tal cosa. Entonces yo creo que sigue habiendo, en términos generales, una cierta admiración y respeto a los agrónomos, biólogos que llegan a campo. Y yo creo que lo que tenemos que tener claro es que no tenemos toda la verdad, ¿no? Y que yo creo que sería bueno que cuando nos forman como biólogos, agrónomos, otros investigadores que vamos a estar en campo, también hay que saber cómo valorar los conocimientos locales. Y no se trata de un proceso de idealización mutua, ¿no? Del científico en la bata blanca, somos impolutos y vivimos en el metamundo, ni tampoco la idealización de, no, este señor campesino se las sabe todas y nada más vamos a aprender de él. Yo creo que tiene que ser un diálogo de conocimientos. Y eso es algo para lo que no nos forman. Entonces yo creo que sí hay otra manera de hacer ciencia, y hacer ciencia de frontera, y se pueden utilizar muchas herramientas que están disponibles hoy, pero yo creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, realmente a quién vamos a beneficiar. O sea, sería bueno que nos dieran clases de ética y no nada más de cómo matar ratas éticamente, sino ética en un sentido más amplio. ¿A quién vamos a beneficiar con nuestros desarrollos? Hacer partícipes a los posibles beneficiarios y pensar en si nuestras tecnologías son sustentables, ¿no? En el sentido amplio. No nada más si vamos a generar droides que luego van a ser basura, sino también si generamos organismos que tengan alguna innovación, cómo es que pueden impactar al ambiente en sentido amplio y a los humanos en sentido muy concreto, si los liberamos al ambiente, ¿no? Y tener un poco de humildad ante nuestros artefactos. De acuerdo. Oye, y si tuvieras que tener alguna utopía agronómica, genética, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Utopía, entonces pensemos en positivo. Exacto, porque tenemos tendencia a caer hacia lo negativo. Vayamos a hacer una nota positiva para cerrar el programa. Yo creo que algo positivo sería justo hacer una integración de los conocimientos que hay, desde la agronomía, desde la biología, desde la genética, desde los conocimientos empíricos de los agricultores, y pensarnos seriamente y no nada más en un mosaico de producción de alimentos que sea menos agresivo con el ambiente, que sea más sano para los humanos y que nos permita mantener la diversidad genética de las plantas que nos dan de comer, ¿no? Muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el programa, pero me quedé muchísimo pensando en el tema de también, si nos parece que la tecnología es ciencia ficción, es porque a lo mejor estamos yendo justamente demasiado rápido. Con esto decimos de no testeo, sino quizás podríamos alentar, irnos más lento, más en diálogo con las personas para no llegar a este escenario de tecnología que parece distopía, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la técnica está avanzando más rápido que la ciencia y más rápido que la reflexión sobre lo que estamos haciendo en la ciencia. Y eso es algo que yo creo que estaría bueno que también nos hagamos una pausa y pensemos en eso, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Alma. Se nos ha terminado a través del tiempo. Tendremos ocasión de continuar. Muchas gracias. Espero con todo esto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al equipo de TV UNAM. Pues piénsenlo. Alentémonos. Tomémonos más el tiempo de ver cómo avanzamos, hacia dónde vamos, qué queremos. Muy buenas noches. Thank you.